Un feliz miércoles 9 de septiembre. Muy buenos días a todos ustedes. Ayer estábamos hablando de la presentación de los criterios generales de política económica, el documento que entrega la Secretaría de Hacienda, pues todos los años al Congreso para hablar de lo que viene la discusión, el escenario de 2021 en tiempos de pandemia, de recesión además, en el caso de México y por la importancia que reviste México en el contexto de Latinoamérica y por su vecindad con Estados Unidos y su relación con Estados Unidos, es que queremos hablar de cuáles son estos estimados que tienen las autoridades mexicanas y que incluyeron en lo que toca a este documento que se entregó al Congreso. No digo más, voy mejor directo con Gabriela Siller, a quien me da muchísimo gusto saludar en este espacio porque yo la he seguido desde hace ya algunos meses. Ella es directora de análisis económico en Grupo Financiero Base. Tocaya, un gusto saludarte y me animaba yo a empezar a dar yo las cifras básicas, pero no las tengo conmigo completas, entonces mejor me espero a que tú me las des. Lo que sí sabemos es que hay un consenso generalizado de que el gobierno mexicano está entregando perspectivas de crecimiento para este año y para el próximo que son optimistas, optimistas porque más no hay un programa contracíclico como sí lo ha habido en otros países de la región que permita descansar las cifras o respaldar estas cifras con algo que justifique por qué son tan optimistas e incluso son más optimistas que las que tiene el Banco de México, el Banco Central. Te dejo hablar, bienvenida, gusto verte aquí. Un gusto para mí, Gaby. Así es, como bien mencionas, pues ayer presentaron el paquete económico y asumen que este año la economía mexicana va a tener una caída de 8% y un rebote el siguiente año de 4.6%. Y aquí está el primer punto de discusión sobre ese paquete, sobre todo porque estas cifras se consideran bastante optimistas, ya que la media de los analistas en México consideran que pues la economía se contraerá este año entre el 9 y 10% y el efecto rebote probablemente podría ser del 3%. Esto tiene que ver con la falta de una política fiscal contracíclica y precisamente en esto pues llama la atención también que en este paquete pues llama la atención la austeridad en la peor de las crisis económicas desde la Gran Depresión y esto es también porque pues en el caso de la economía mexicana en el segundo trimestre, en el trimestre más álgido de la pandemia, pues México fue uno de los países más afectados económicamente por el COVID-19 y pues bueno, pues se necesitaría una política fiscal contracíclica para poder generar este efecto rebote de 4.6%. Al interior también del paquete llama la atención, tú sabes que la economía mexicana, pues los ingresos dependen en buena parte del petróleo, que se asume un precio del petróleo de $42 por barril, lo cual, bueno, pues se considera un nivel adecuado, sobre todo pensando que el siguiente año puede haber una mayor movilidad de personas y que con esto se incremente la demanda y el precio del hidrocarburo. Sin embargo, en la producción están también asumiendo un incremento importante, que ya en conjunto, precio por cantidad, pues da un incremento de los ingresos petroleros del 13%, lo cual pues también se considera un riesgo. Entonces, por una parte, un incremento en la economía mexicana de 4.6, que sabemos los ingresos tributarios dependen del crecimiento económico, por otro lado, también un incremento en los ingresos petroleros, y entonces creemos que de aquí se pudiera llegar a generar un hueco en las finanzas públicas. Y como esta administración está como muy enfocada en mantener la razón de deuda sobre Producto Interno Bruto, pues hace pensar que a lo mejor estaría abierta la puerta a un recorte en el gasto público el siguiente año, lo cual pues todavía frenaría más la reactivación económica de México, donde, repito, México ha sido uno de los países más afectados por la crisis del COVID-19. Otra cosa que dentro de lo que tú estás diciendo ahora, Tocaya, que llamó la atención es el esperado en cuanto a producción petrolera. Yo quiero simplemente subrayar que el gobierno mexicano ha insistido que este va a ser un presupuesto conservador, austero, y ya veníamos de un año en el que se repitió el mensaje de la austeridad. Ahora estamos en pandemia y el gobierno eligió seguir siendo austero. ¿Qué me dices sobre esta proyección de la producción de crudo? Y si se es conservador, ¿qué no $40 sería mejor que 42, pensando que todavía no hay una vacuna, etcétera, etcétera? Bueno, pues definitivamente sí, este año el precio del petróleo ha fluctuado muchísimo precisamente por esto, que si hay vacuna, no hay vacuna, pues a lo mejor hubiera sido más recomendable un precio un poco más bajo, sin embargo no está ahí, ¿no? El principal riesgo, sino la producción petrolera que están asumiendo, porque, bueno, ya con esta multiplicación que asumen de precio por cantidad, un incremento de 13%, la verdad es que creemos que está muy optimista y probablemente hasta fuera de la realidad y que entonces se pueda generar un hueco sobre las finanzas públicas.
y también pensando inclusive, bueno, pues en medio de la pandemia, a qué se le está dedicando el dinero y donde, bueno, tú sabes, la teoría económica lo que nos dice es que, pues para poder salir de una recesión económica, pues el gobierno debe de generar confianza, el gobierno debe de generar nuevamente esta sincronización en la economía y, bueno, pues lo que se recomienda son proyectos de infraestructura, es decir, política keynesiana y bien esta administración sí tome en cuenta algunos proyectos de infraestructura, como lo son el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, etcétera. Más bien son proyectos que han generado incertidumbre sobre la economía mexicana y podrían darse mejor otros proyectos de menor plazo y aplicados en los estados donde se están perdiendo más empleos para que esto generara pues la chispa de crecimiento económico que se necesita en México. Hay un titular que a mí me pareció revelador, el gráfico del periódico Reforma esta mañana, que supongo que lo habrás visto y hablabas de la Secretaría de Turismo, 645% es el aumento que se le ha destinado en ese gasto y es concentrado en lo que es el Tren Maya, allá en el sur, que el sur, como ustedes saben, bueno, pues es una parte del país que está subdesarrollado, con altos niveles de pobreza y unos desafíos estructurales enormes. ¿Cuánto el Tren Maya y cuánto vale la apuesta del gobierno mexicano para aumentar en ese porcentaje ese gasto en vista de lo que le falta al sur y lo que ellos creen que va a traer el Tren Maya? Y es que en realidad, pues si lo vemos como cualquier proyecto de inversión, ¿no? Tiene cierta rentabilidad desde el punto de vista financiero. Ahora, al tratarse de gasto público, también se deben de tomar en cuenta las externalidades y hacer, bueno, pues una proyección desde el punto de vista social. Y probablemente hubieran sido otros proyectos mejores que hubieran tenido una mejor rentabilidad financiera e inclusive también mejores externalidades desde el punto de vista social. Y repito, que generaran esa chispa de crecimiento que se necesita en México para el siguiente año, sobre todo porque, bueno, pues si hay otras economías donde, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional ve que habrá un efecto rebote mayor, para el caso de México estamos asumiendo o estamos esperando que en el mejor de los escenarios, pues tome 4 años la recuperación económica, más bien en un escenario central tomará 6 años. Entonces, el paquete económico hubiera sido la excusa perfecta para distribuir los recursos y generar ese mayor crecimiento económico hacia el siguiente año, sobre todo pensando en la cantidad de empleos que se han perdido este año. Esto, bueno, pues está reflejado en una encuesta en México que se llama la encuesta de ocupación y empleo, donde, bueno, pues al inicio de la pandemia salieron 12 millones de personas. Algunas han recuperado el empleo, pero bien importante, Gaby, fíjate que la mayor parte lo ha recuperado en la economía informal o en la subocupación, y entonces, pues al estar subocupados, es decir, tener un trabajo de medio tiempo en la informalidad, tú sabes que esto representa menos ingresos, y entonces, pues como hay un círculo vicioso en la economía donde las personas no tienen ingresos, además pues hay cierta cautela, tanto por la pandemia, por la crisis económica, y entonces no hay un mayor gasto. Al no haber un mayor gasto no se contratan más personas, etcétera. Y bueno, pues todos los indicadores económicos apuntan a que habrá una lenta recuperación. Entonces, regresando a lo del Tren Maya, yo creo que otros proyectos de inversión hubieran tenido un mejor impacto, tanto financiero como social. ¿Qué me dices para abundar todavía en esto que has subrayado 2 veces ya, que tiene que ver con el hueco fiscal o no, el mayor peso de la deuda, la opción de endeudarse o no dentro del documento? Bueno, pues es que presentan un presupuesto balanceado, es decir, donde los ingresos son exactamente iguales a los egresos. Esto a lo mejor en un tiempo normal hubiéramos pensado que está perfecto, sobre todo pensando que hace tiempo el Fondo Monetario Internacional recomendó a México no subir su razón de deuda sobre Producto Interno Bruto. Sin embargo, estamos viviendo tiempos extraordinarios y lo que hemos visto a nivel global es que la mayor parte de los países han incrementado su endeudamiento, esto para poder atender tanto la crisis sanitaria como la crisis económica. Recordemos que pues el Producto Interno Bruto, finalmente la actividad económica es un flujo, ¿no? Y este flujo, haz de cuenta que funciona como si fuera que van varios carros en una avenida, hay un choque fuerte, este choque fuerte, imagínate, pues es el coronavirus, y tiene que haber alguien, ¿no?, que vuelva a organizar a la economía para que la gente pueda ir nuevamente, no sé, a 100 kilómetros por hora, que es decir, que se regrese la confianza de volver a comprar, volver a gastar, y toda esta confianza sobre la economía. Bueno, pues quien debería de hacer eso es el gobierno, y bueno, pues el paquete económico son señales, ¿no?, que se van enviando. En este caso, pues vemos que más bien se le da prioridad a la austeridad, y al darle prioridad a la austeridad, pues queda en segundo término, obviamente, la reactivación económica de México.
Ok, yo te quiero preguntar también el resto de los sectores. Yo revisé algunas partes de este documento y veo que en salud hay, pues sí, un aumento en el gasto como se estaría esperando, pero me preocupó ver que hay poco para educación y tú sabes que el otro gran problema que tenemos ahorita, no tenemos la mejor tecnología para en este momento hacer estos apoyos en módulos en línea, aun cuando las televisoras están apoyando con su proyecto. Pero educación es otro de los rubros. ¿Cuáles son tus otras notas? Cuéntame, Gaby, o si me quieres contar el tema de educación y salud. Sí, claro que sí. Bueno, pues de educación llama la atención, sobre todo por el rezago que tenemos en la economía mexicana. A mí, bueno, pues al ser economista me llama la atención, por ejemplo, que disminuye 54% el presupuesto para el INEGI, que disminuye también significativamente el presupuesto para la COFESE, para la IFT, la CRE, que son los órganos reguladores de competencia económica. Esto pues obviamente llama la atención y sí preocupa un poco. Obviamente, en momentos en los que se ha cuestionado también, el presidente ha cuestionado la autonomía. ¿Cuál es tu interpretación? ¿Por qué crees que el secretario cree que no se necesita ese dinero ahí? Bueno, pues en realidad sí se ha criticado de estos órganos de regulación, pero bueno, pues son indispensables, sobre todo para el buen desempeño de la economía mexicana, para que se siga teniendo confianza. Y es que también de la economía mexicana hay que recordar que, bueno, pues una buena parte es la inversión fija bruta y que a México también llega inversión extranjera directa, por lo que estos órganos de regulación de competencia son muy importantes. Y en el caso del INEGI, pues es quien provee de todos estos indicadores económicos para que podamos estar haciendo análisis y que con esto obviamente se pueda mejorar no nada más los indicadores económicos en sí, ¿no? Porque en realidad esto lo que están reflejando pues es la falta o ganancia en bienestar de las personas en México. Oye, ¿cuánto o en dónde estás viendo tú que se recarga el secretario de Hacienda? ¿En qué factores para justificar los pronósticos que está entregando en este documento de crecimiento? Bueno, en realidad, si vemos de la economía mexicana, creemos que más bien está como colgado un poco, ¿no? Del crecimiento de Estados Unidos. Estados Unidos, tú sabes, pues allá se está aplicando una política fiscal altamente expansiva, en donde pues al 17% de su PIB más o menos es lo que están aplicando en estímulos fiscales y se espera que la recuperación sea un poco más rápida que en el caso de México. Y sobre todo viendo los cambios en los patrones de consumo, donde vemos que las personas en Estados Unidos están teniendo miedo a viajar en transporte público, están comprando carros nuevos. Y bueno, pues esto es una oportunidad para México, porque por el otro lado, bueno, pues aquí el 80% de nuestras exportaciones van hacia Estados Unidos y una tercera parte de esas exportaciones tienen que ver con la industria automotriz. Entonces, pues más bien es del sector externo en donde se está asumiendo el crecimiento, pero por otro lado también en el paquete económico ven que el crecimiento económico de Estados Unidos puede rebotar a un nivel de 3.8%, lo cual, bueno, pues también como que es contrastante, ¿no? Estados Unidos al 3.8%, México al 4.6%, y en realidad pensaríamos, bueno, entonces de la economía mexicana, ¿de dónde podemos crecer? Por dos partes solamente, ¿no? Que el consumo fuera mayor, y para que el consumo fuera mayor se necesitaría una política fiscal contracíclica, la cual dijimos pues no existe. De hecho el mismo secretario de Hacienda así lo dijo, que no estaba contemplada. Y del otro lado, del sector externo, ¿no? Pero pues ningún país puede depender de otro país completamente para generar un mayor crecimiento económico. Y esto es importante porque desde el año pasado, antes de la pandemia, ya veíamos este desacoplamiento entre el crecimiento económico de Estados Unidos y pues francamente el decrecimiento de México en 2019. Entonces, por eso te pregunto, ¿en qué momento se vuelven a pegar? Y es esta inercia de la que está dependiendo o a la que está apostando el secretario de Hacienda después de la pandemia por lo que haga Estados Unidos, ¿no? Así es, de hecho, los indicadores económicos de México, si vemos, no sé, en el caso de la inversión fija bruta, ya tiene 17 meses consecutivos a la baja, ¿no? El PIB del 2019 en México, pues vimos una caída, mientras que en Estados Unidos subió, y entonces se da este desacoplamiento, y precisamente porque en el caso de la economía mexicana vimos que caía la confianza, se generó una mayor cautela, y esta cautela pues llevó a una caída del Producto Interno Bruto, que en buena medida creemos que fue autoinfligido, y que bueno, pues la caída de la economía mexicana empezó precisamente cuando se da la cancelación de lo que ahora sería el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Dos preguntas más. El mensaje del secretario de Hacienda en el documento, ¿qué te llama la atención que quisieras destacarnos?
llama la atención austeridad. Ante todo, pareciera que es austeridad. Sobre todo están preocupados por que no se incremente la deuda y bueno, pues esto es entendible también por las agencias calificadoras, donde sabemos una de ellas ya tiene a México al borde de perder el grado de inversión. Sin embargo, creemos que sería más importante darle prioridad a lo económico porque con esto, pues la razón de deuda PIB podría regresar a los niveles precrisis antes de cómo está ahorita tomado en cuenta. Y sobre todo porque para las calificadoras también importa cómo vas a salir, cómo vas a crecer, no solamente que si te vas a endeudar, porque aquí en China el endeudamiento per se no siempre es malo intrínsecamente, es malo si no tenemos con qué crecer. Piensen ustedes en una tarjeta de crédito, piensen ustedes en un endeudamiento personal o de los hogares, si no hay con qué pagarlo, y a eso voy sobresimplificando la situación, Gaby, pues es de lo que yo estoy hablando, pero ¿no coincides tú en ese sentido? Sí, definitivamente, porque te digo, es un tiempo extraordinario, entonces se hubiera esperado que a lo mejor se incrementara un poco la razón de deuda sobre PIB Claro. para atender la contingencia sanitaria, también la crisis económica, y supongamos que no se querían endeudar más, pues a lo mejor redireccionamiento de recursos, sobre todo estos grandes proyectos de inversión que trae esta administración, y con esto generar esta mayor chispa de crecimiento económico. Y si se está viendo esta razón de deuda sobre Producto Interno Bruto, pues obviamente al crecer más rápidamente el Producto Interno Bruto, esta razón pudiera bajar más rápidamente, lo cual creemos que para las calificadoras pues hubiera sido pues de beneficio, ¿no? Y no nada más de ver que ahorita el gobierno de México se pudiera endeudar más, sino como tú bien mencionas, ¿a qué estaban dirigidos esos recursos? Eso es muy importante. Ya para cerrar, te quiero pedir en tu último mensaje lo que quieras agregar, pero en particular, ¿qué esperas sea el centro de la discusión? ¿Qué aspectos de este documento esperas que sean parte de la discusión más intensa, más polémica, más difícil, si quieres, entre los legisladores en las próximas semanas? Bueno, pues yo no sé si del sector salud, que a lo mejor estén contemplando los legisladores, quieran darle un poco mayor, un mayor crecimiento, sobre todo pensando que pues la pandemia, la Organización Mundial de la Salud ha dicho pues que quedan 2 años más, ¿no? Yo no sé si sea en esa parte, pero me parece que en lo demás a lo mejor no habrá una gran discusión, sobre todo por cómo está concentrado al interior de la Cámara de Diputados. Gracias, Gaby. Gabriela Siller, saludos hasta Nuevo León, por cierto, que no lo dije. Encantada de tenerte y bueno, regresa a este espacio cuando puedas para seguir analizando esto, que es complejo, puede ser aburrido, pero es tan importante ver qué es lo que ve nuestro gobierno en relación con las oportunidades y las prioridades también. Al contrario, Gaby, muchas gracias a ti por tenerme en tu programa. Hasta pronto.